Bueno, hola a todos y a todas. Este es nuestro primer capítulo. Estoy muy feliz de hacer este sueño realidad. Creo que más o menos un año creyéndole a este sueño y hoy se hizo realidad. Quien habita mi piel es un espacio para transformar las diferentes dimensiones en nuestra existencia. Tengo a mi lado una mujer que admiro, que aprecio, que aprendo de ella todos los días de mi vida y que presentarla es un reto gigante porque es muchas cosas, pero me acaba de decir que es una evolucionista y creo que eso la describe perfectamente. Lucimelda Ochoa es médica pediatra, mamá, exsecretaria de las mujeres, es un ser humano maravilloso, pero más que eso es una maestra en neurotransformación, epigenética y puedo seguir. No, Puedo seguir diciendo no, muchas porque no cosas. hablamos. Así es, pero más que eso ha sido una mentora en mi vida y le agradezco que esté aquí en este primer episodio. Y ustedes prepárense porque yo sé que lo que se viene está muy, muy interesante. Gracias, Luchi. Bienvenida. Gracias, Kelin. Un saludo y un abrazo a todos y a todas, a los que nos escuchan. Y pues vamos a hablar, vamos a ver qué quiere saber Kelin y qué queremos saber todos y hacia dónde nos vamos a mover. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, Lu, después de mucho pensar en temas para iniciar el podcast, entendí que un buen inicio es preguntarnos quién somos, quién soy, y por eso el podcast también se llama ¿Quién habita mi piel? Tengo una visión muy, muy cercana que tuve durante muchos años de mí misma y era que no sé por qué me veía como una niña con las manos llenas de globos, aferrada a un montón de globos que eran, no sé, mi familia, mi trabajo, lo que pensaba que era el éxito, mi pareja, mi apariencia física, muchísimas cosas que creí en algún momento que era yo. Y con los años empecé a soltar los globitos o los globitos empezaron a estallar y me quedé con las manos vacías y en ese momento dije, oh Dios, ¿quién soy? Si no soy mi familia, si no soy la construcción, si no soy mi empresa, si no soy mi pareja, si no soy como me veo físicamente, si no soy las opiniones de los demás. Y, y creo que es una pregunta muy preciosa y muy profunda, pero que también es como el inicio de una construcción muy interesante, porque ahí inició todo mi proceso y mis dudas y mi cuestionamiento sobre muchas cosas. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Quién somos? Bueno, después la pregunta, no del millón, sino la pregunta de la humanidad, desde que nos convertimos y no hay un momento específico en humanos. Bueno, hay muchas teorías alrededor de cuándo nos convertimos en humanos, pero nosotros hemos venido en un proceso evolutivo y parece que lo que nos hizo humanos, hoy lo llaman técnicamente el Homo sapiens, es en el momento en el que somos capaces de observar hacia adentro, se llama autocontemplación, autoobservación, y hacia afuera. Y después de observar, transformar. Entonces lo que nos hace humanos es que transformamos los entornos, sea el interno o el externo, porque los observamos. La observación puede ser un proceso consciente o inconsciente. Entonces, cuando vamos a contestar qué somos o qué soy, es súper complejo. Total. Y entonces tenemos definiciones desde todas las tendencias de todas las ciencias, de las escuelas antiguas de sabiduría, de todas las culturas, porque es la gran pregunta del humano. Entonces nosotros qué somos, qué hacemos aquí, por qué el planeta Tierra, por qué construimos esto. Cuando miramos alrededor es cuando más nos sorprendemos, porque como hemos generado unos sistemas tan inequitativos y tan desiguales, nosotros decimos, pero ¿cuándo hicimos esto? Cuando vemos toda la violencia que hay dentro de nuestro interior, pero afuera manifestada, y la rechazamos y hoy no queremos la violencia, decimos, pero entonces, ¿qué somos? Entonces yo no puedo decir que tenga una verdad, sino que tengo mi verdad. Mi verdad que he ido construyendo, ahora lo sé, no solamente en estos 60 años de esta vida,
sino que ha sido un proceso evolutivo muy largo para poder definir lo que yo soy en términos humanos hoy. Entonces, ¿qué creo que somos los humanos hoy? Creo que somos seres en evolución. Me encanta. Entonces, si me dicen ustedes qué, entonces yo digo, sí, yo soy un ser en evolución. ¿Y eso es qué? ¿Qué es un ser? Pues un algo que es capaz de observar, de observarse, de decidir y transformar. Entonces yo soy una cosa como esas. ¿De qué estoy compuesta? ¿De qué está compuesto ese ser que digo que soy yo? Entonces yo digo hoy, porque tengo como demostrarlo en mi proceso, que yo no soy solamente mi cuerpo físico. Total. Entonces he ido entendiendo que somos más que el cuerpo físico, que hay una dimensión emocional súper fuerte, la llamamos así, dimensión, que dirige al cuerpo físico. Al cuerpo físico lo manda como todo el mundo. Y uno cree que el cuerpo físico es uno, pero no. Entonces resulta que el cuerpo emocional es el amo y señor del cuerpo físico. Pero cuando nos damos cuenta que observamos y somos seres pensantes que transforman, decimos, vení, 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 ¿qué es eso de pensar? Resulta que es que también tenemos una dimensión mental muy profunda y como en capas. Unas veces está pensando un yo y otras veces está pensando otro yo. Y a veces conversan entre ellos. Si un psiquiatra nos escucha hablando de las voces que tenemos al interior, dice, ¿cómo así? ¿En serio escuchan voces? No, son nuestra propia voz de esos que somos en la mente. Entonces hay una dimensión mental de nosotros muy profunda, muy poderosa, que dirige al cuerpo emocional y al cuerpo físico. Entonces, si vamos a decir que quién es el señor o la señora director o directora de lo que somos, es la mente. Es la dimensión mental que dirige la dimensión emocional en un cuerpo físico, el que más cuidamos. Pero en el proceso de esta encarnación de la que soy muy consciente, algunas otras también, ya hoy consciente, porque uno puede estar inconsciente, vivo, pero inconsciente, eso lo vamos a hablar más adelante, resulta que esta encarnación es una encarnación de este proceso de estos 60 años han sido para contestar eso, como que somos, en medio del caos. Entonces mi vida no ha sido una vida pacífica ni tranquila, todo lo contrario, o sea, desde incluso el momento de la concepción ha sido convulsionada, ha sido muy excitante, muy de sube y baja, montaña rusa. Y la pregunta grande realmente es entonces, ¿y qué es el espíritu? Porque pues tenía clara la dimensión mental, la dimensión emocional, el cuerpo físico, eso era lo que había guiado mi vida permanentemente, pero a veces se filtraban en mí unas cosas que yo decía, ¿y esto de dónde me viene? Como esta bondad, ¿de dónde me viene? Esta gratitud, ¿de dónde me viene? Esta alegría por nada. No me ha pasado nada, pero siento que estoy alegre y que estoy agradecida y que estoy contenta con la vida. ¿Esto de dónde me viene? Venimos de procesos de formación religiosa, yo vengo de formaciones religiosas y durante muchísimos años, en donde las respuestas se empiezan a agotar. Las respuestas alrededor de la fe, alrededor del dogma, alrededor de Dios está afuera y yo estoy acá. Y yo estoy chiquito, entonces usted es chiquito y pecador, en este caso chiquita, pecadora. Usted es muy pequeña frente a lo que es Dios. Generó como un montón de preguntas que yo decía, pero esta cosa, ¿cómo se come? ¿Cómo se digiere? ¿Cómo es posible que haya gente que dice que es el único pueblo elegido, que son elegidos por un Dios para que sean ellos los que hacen esto y el resto de la humanidad queda excluido? Entonces esa cosa empieza a revolverse en mí y dice, tiene que haber más para el humano. Y obviamente el que busca encuentra, entonces yo empiezo a encontrar respuestas alrededor de esa dimensión que es la que verdaderamente dirige todo y se llama el espíritu. Lo llaman en las escuelas de antigua sabiduría el espíritu, desde mucho antes que existieran las religiones, ya estudio muchísimo eso, el proceso de la trascendencia del humano. Entonces el humano no se queda solo en lo físico, no se queda solo en no observar el entorno físico que está hecho de materia, empieza a observar hacia el cielo, empieza a observar la luz, empieza a investigar entonces qué más hay alrededor de él y esa observación nos lleva a decir que el humano trasciende.
que el humano no se queda en el punto en el que nació y se encontró, que el humano siempre está mirando hacia unos lugares que son más profundos dentro de sí y fuera de sí, y eso es lo que llamamos la esfera espiritual, la dimensión espiritual del humano que trasciende. Entonces, si yo digo quién soy yo hoy, yo diría que soy un ser en evolución que sabe que está compuesto por dimensiones profundas y grandes con subdivisiones, y que me estoy haciendo cargo de integrar esas dimensiones en una sola cosa que puede llamarse el yo. Y que el proceso es larguísimo, puede ser se puede escribir de muchas formas, pero es el proceso que creo que estamos haciendo los humanos en la Tierra, y es un proceso de integración del yo, de saber, no entender. Entender es del cerebro que hace análisis. Esto no se analiza, esto se sabe. De saber que somos más que el cuerpo físico, más que las emociones, más que los pensamientos, aún más que esa dimensión espiritual, porque estamos integrados. Desde la conciencia y la sabiduría. El vehículo se llama cuerpo humano de la Tierra de materia y tiene unas características. Dijiste algo que me mueve mucho, y es que podemos vivir en un estado de inconsciencia muchísimo tiempo. Incluso, y morirnos y volver y seguir inconscientes. Exacto, toda la vida o muchas vidas. Y es muy importante que toquemos este tema, porque yo creo que pues a todos nos compete. No sé cuántas vidas llevamos inconscientes, pero hay un punto de quiebre donde, como tú lo dijiste, nos empezamos a preguntar. A mí me cuestiona porque he visto, incluso en mi historia personal, una crisis o un momento muy fuerte de mi vida fue la que de alguna manera activó esos botones de hacerme preguntas, de darme cuenta que soy más que un cuerpo, y empezar a indagar qué más hay y qué más soy y por qué esto está pasando y para qué está pasando, y nadie va a venir a salvarme. ¿Qué voy a hacer con todo esto que está pasando? Sino tomar como las riendas de ser soberana de todo lo que me está pasando. Y me parece importante que hablemos de ese despertar. ¿Tú sientes que en qué momento empezaste a darte cuenta que había mucho más que tu cuerpo? Además, porque me acuerdo mucho en una de tus conferencias que me hablaste y nos hablaste a todas sobre de cómo nos enfocábamos en la materia, que era un porcentaje absurdo frente a lo que realmente somos. Y sobre a lo que como es seres. El universo. Exacto. Sí. Bueno, es un poco, es que ya se me hace más complejo porque Muchos ya hemos la estado ahí. información, porque ya la información ya no se convierte en información, sino que se pasa por el cuerpo y se lleva a la vida. Entonces, determinar un momento específico donde pasa, me tengo que referir como a las historias de otros y a mi historia, pero hay seres humanos que nacen conscientes, que nacen conectados. Son muy pocos los que nacen conectados, que saben que están integrados por más dimensiones. Son muy pocos, realmente son muy pocos, porque nuestra cultura, en el proceso de la crianza, sobre todo la crianza, vamos a hablar un poco de dónde venimos genéticamente y epigenéticamente, esto nos desconecta, porque nacemos en una cultura y nacemos de una genética. Entonces esa cosa que llamamos espíritu, que viene a vivir su viaje en un cuerpo de la tierra, tiene que venir en un cuerpo de la tierra, y los cuerpos de la tierra tienen una historia, y la historia es genética. Entonces, hoy se sabe muchísimo de genética, los estudios de genética son grandiosos, 24.000 genes humanos, una sola plantilla que generó 8.000 millones de humanos vivos, pero la misma plantilla genética generó todos los Homo sapiens hasta aquí y todos los que seguirán. ¿Cómo hace una sola plantilla para generar humanos tan diversos, tan distintos, únicos? Entonces hoy se entiende que venimos de una genética del padre y la madre, y que no solamente se heredan los ojos verdes, ni el pelo así, ni si va a tener diabetes o no, porque se saben, los la genes, forma de hablar, los oncogenes. Ahora se sabe que hay actitudes que se heredan, emociones, emociones, actitudes
todo a través de un código genético. Es un código que se activa o se desactiva como si fuera un tablero. Para que lo puedan entender, pongan un tablero con 24.000 opciones, con muchas lucecitas de prender, apagar, pero hay un alguien que está prendiendo y apagando. ¿Cómo así? ¿Quién está prendiendo y apagando? Esa es la gran pregunta. Ahora, cuando dices que este proceso se empieza haciendo preguntas, es eso. La pregunta puede ser la más sencilla, no tiene que empezar por la pregunta más compleja acerca Y de la más verdad del profunda. universo. Sí. Solamente tiene que decir, ¿para dónde cojo? ¿Y yo qué soy? ¿Esto qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué me siento así? Pregunte lo que quiera, permita que esa cosa que lo está molestando mucho salga, porque va a empezar a encontrar ese origen genético, de dónde viene, que es una plantilla, y después aparece, que es lo que tenemos más concreto, la epigenética, diciendo, es una ciencia muy nueva que los invito a que la estudien a todos y a todas, porque dice que los genes se modifican. ¿Cómo así que se modifican? Se pueden prender o apagar, por decirlo así, ya lo dijimos, es un tablero. Pero ¿qué modifica la expresión o el silenciamiento de los genes? El entorno. Lo que pasa afuera del núcleo de la célula. Pero entonces las células se juntan y forman órganos y formamos sistemas y después nos llamamos humanos. Oh my God. El entorno está modificando los genes. El entorno está modificando las células, el pH, el tipo de nutrición. Y entonces sigamos, vamos, eso es materia, eso es materia. Si recibo o no sol, pero también mis conversaciones. ¿Y dónde vienen mis conversaciones? De mis pensamientos. La ¿Y de música. dónde vienen mis pensamientos? De las redes neuronales que se formaron en mí como programas neurológicos cuando tenía de 0 a 7 años, heredé unos de mi papá y mi mamá y ahora soy un ser humano que está programado. ¿Cómo así que estoy programado? Sí, compañeros y compañeras, todos los humanos de la Tierra, venimos con una programación específica que viene en una plantilla genética y que esa plantilla genética da la orden de cómo se va a conectar el cerebro, cómo va a madurar, cómo se van a hacer esas conexiones cerebrales que finalmente son las que definen los programas neurológicos, cómo me va a comportar. Entonces, mis programas neurológicos hoy los llamamos ego o personalidad. A veces la tratamos muy mal, que tenemos que acabar con el ego, que esta personalidad. Ahí es donde tenemos disque cualidades y defectos, ahí es donde nos enredamos los humanos. Pero quiero que sepan que todos y todas nacemos con esa programación, pero el que está dirigiendo el tablero, diciendo que se prende y que se apaga, nunca se ha ido, siempre ha estado allí. Solo que no nos hemos conectado con él. Los humanos inconscientes. Entonces tú puedes creer que eres muy consciente porque piensas mucho, estudias mucho, eres bondadoso, ayudas a los demás y estás programado. ¿Por qué estás programado? También puede ser el demonio en sí mismo, de acuerdo con lo que nos dieron las religiones, puede ser altamente inestable, rabioso, puede ser todo lo que tú quieras de oscuro, también estás programado. ¿Por qué? Porque naces exactamente en donde tenías que nacer para poder vivir eso. Esa cosa que estás viviendo. Por eso ese proceso es tan Doloroso y complejo y cuando confrontártelo. uno empieza, cuando decimos despiertos, entonces pregúntame, ¿está despierta? No, tengo un ojito ahí medio abiertico. Y como nos duele tanto, yo creo que nos devolvemos un poquito. Es como que, ay, no, ay, Y entonces no. como lo Y que me vemos quiero es un devolver. poco pesado, entonces a veces queremos ser... No, miren, Atajis de Volvis. humanos despiertos, conscientes, ahora cada vez hay más, pero plenamente conscientes, pues se llaman maestros, están muy avanzados en la conexión y en la integración de su yo. Entonces yo no soy una maestra, yo soy un ser humano en evolución que tiene medio abierto un ojito, que ya no está tan ciega, que percibe, porque en la medida en la que se empieza a abrir el ojito, entonces uno empieza a ver, y cuando digo ver es ver, y cuando digo ver es saber. Entonces cuando uno ve un poquito, pues hace más preguntas, y entre más preguntas haga, pues más se van abriendo los ojitos, y las respuestas llegan. Y no llegan porque alguien te las está dando, llegan porque ahora sabes que es desde adentro, Están en tu interior. que estás dentro de ti, que hay que explorar un poco más hacia adentro, porque eso fue lo que nos hizo humanos que trascendemos, la autoobservación, la autocontemplación. No hay ningún proceso para ser consciente ni para despertar
que no pase por la autocontemplación. En las escuelas más antiguas de sabiduría, y no estoy hablando de la escuela cristiana, que es la nuestra, que lleva 2000 años, estoy hablando de cientos de miles de años de este conocimiento en la tierra, en donde lo único que pasaba era autoobservación, o sea, vaya para adentro. Y cuando usted empieza el proceso de abrir el ojito, normalmente ocurre una cosa que la llaman en las escuelas antiguas de sabiduría la noche oscura del alma. La llaman noche y la llaman oscura, eso es como una redundancia hermosa, pero lo que te quieren decir es que si no te encuentras con esa sombra que también tienes, si no aceptas esa sombra, si no agradeces esa sombra y si finalmente no amas esa sombra, vas a tener una pelea constante mientras estás en la tierra, una lucha insufrible, una guerra que es la que tienes en este momento. Cada uno de ustedes tiene una guerra interna por lo bueno y por lo malo. Están peleando permanentemente porque en serio se ven haciéndole daños, se ven pensando cosas horribles, dicen de dónde me sale ese pensamiento y mejor lo callan, se ven con iras, con carencias, con odios, con venganza, se ven, recuerda, somos humanos de la tierra. Y para uno poder aceptarse tal y como es, inseguro, todo lo deja para después, irresponsable, adicto, adictas, envidiosos, celosos. Y yo digo que somos maravillosamente envidiosos, maravillosamente celosos, porque ese es el proceso que vinimos a vivir a la tierra. Eso es lo que vamos a transformar. Del despertar del alma. Entonces, todo el que esté enredado hoy es un gran guerrero. Todo el que se esté cuestionando lo que sea es un gran guerrero que está empezando a decir, yo quiero saber más. Entonces, bienvenidos a este proceso. Este proceso es un proceso que es muy complejo. No es fácil. Que a veces puede ser muy doloroso, pero que es grandioso, que te voltea la vida, que la llena de otros saberes, de otras alegrías, de otras perspectivas, que te permite percibir, que te permite desarrollar otras habilidades y capacidades, y de pronto estás viendo a los otros con una manera amorosa, compasiva. Ahora sabes que el otro no está huevoneando, ahora sabes que el otro está viviendo lo mismo que tú vivías antes, que está luchando contra su conversación interna y contra su contradicción, y ahora tienes unas ganas de abrazarlo, ahora tienes unos anhelos de contarle cosas y decirle, ven, ponte en paz. Ese ha sido mi proceso. También de soltar lo que no nos corresponde del otro. El proceso de soltar hace parte del despertar. El proceso de soltar hace parte del despertar, pero sí tengo que decir una cosa de soltar. Como ahora está de moda todo esto, sí, es muy importante que sepan que está de moda, y me alegra que esté de moda. Pero ojo. Me alegra que esté de moda porque por lo menos hoy estamos hablando de esto. Es que antes ni siquiera se podía hablar. Así es. Pero soltar no es un juego. Soltar. No es una moda. Voy a soltar este dolor, voy a soltar esto, voy a soltar esta relación, la relación tóxica. No, es que soltar una relación tóxica es, cuando decimos soltar, es resolución. Se llama resolución, y más allá de la resolución se llama disolución. O sea, si no vas hasta el fondo de lo que quieres soltar y lo observas profundamente en total quietud y silencio, y no haces el proceso real de aceptar y agradecer eso, esa cosa no se va. Va a regresar. Y igualita o más dura, más clara, para que la puedas ver. Por eso decimos, pero ¿cómo así? Esto me volvió a pasar. ¿Cómo así? Si yo pensé que ya había resuelto esto. No fuimos hasta el hoyo del hoyo, allá al fondo oscuro, en donde uno se siente absolutamente solo y separado de todo. Eso solo es para valientes. Porque ese día te vas con un arma que es una armadura y una espada y dices, voy por mi miedo, voy a conquistar la envidia, voy a destruir esto, pero es aceptación. Vamos hasta el fondo del hoyo donde no hay nadie, donde de verdad aprendes a estar solo, absolutamente solo, y todas las luces se apagan. Ahora nadie te está viendo, ahora solo escuchas el sonido de tu respiración y de tu corazón, y ahora sabes que estás absolutamente solo y que no hay forma de salir de ahí
hasta que no observes lo que te molesta. Y después lo acepto, y después lo agradezco, y después aparece una lucecita en el túnel, en el hoyo, en la cueva, y empezamos a subir. Así que los que quieran venir a un camino como este, que ya estamos, la humanidad, toda la humanidad está en esto, en diferentes escuelas, tendencias, inclusive solos y solas, no hay necesidad de tener maestros, no hay Existen necesidad de muchas hacer herramientas. nada. Lo único que hay que hacer es estar en total quietud, en total silencio, y yo les sugiero en total oscuridad, vendados los ojos para poder entrar a esos estados en donde uno en serio se encuentra con uno mismo. Hay algo que me encanta de lo que estás diciendo y es que ya estamos pasando a una parte que para mí es vital y es actuar. Todo esto que estamos hablando, que está de moda, del trabajo interior, de la autoindagación, del amor propio, que creo que está pasando a niveles un poco complejos y disruptivos, tiene que estar acompañado del trabajo. Es decir, todo para mí es paisaje hasta que realmente tú lo adoptas, lo entiendes y haces tu parte del proceso. Y siento que cuando hablabas de soltar, es como cuando simplemente disfrazamos el soltar por el salir corriendo y no nos enfrentamos a lo que realmente esto es, porque me encanta que lo digas y quiero que todos lo escuchen, si lo están sintiendo y lo están viviendo, no es fácil, esto no es para nada fácil, es confrontarte con cosas que siento que muchos ni siquiera queremos, no es el querer, no es el deseo, es como a eso vinimos, hay que hacerlo, es parte de tu proceso y si realmente queremos transformar nuestra vida, nuestro entorno, nuestras heridas, hay mucho trabajo de por medio. Y recuerdo como si fuera ayer, ahorita lo veníamos hablando, un día que creo que ha sido uno de los momentos más complejos de mi vida. Cuando te vi, tu respuesta fue como, tú lo creaste. Y yo lo recibí, pero no lo entendí en ese momento, sino hasta mucho tiempo después. Y muchas veces cuando estamos pasando por noches oscuras del alma y entramos como en ese mood de soy la víctima y no soy la creadora de esto, es muy difícil salir de ahí pensando que todos son los culpables, que el entorno es el culpable, que los papás o la familia en la que nacimos, que la pareja, que el país, que el presidente que tenemos es el culpable de todo lo que estamos viviendo. Podemos pasar muchísimos años viviendo una vida que no queremos, acomodados a una relación, a un trabajo o simplemente a formas de vida que no nos llaman la atención, que no nos hacen evolucionar de ninguna manera y que nos hacen totalmente infelices. Y digo todo esto porque sé que de pronto muchas personas están en esa sensación de un despertar, de no encontrarle sentido incluso a la vida. Y también recuerdo que alguna vez escuché de ti que dijeras como, qué rico que estén viviendo eso. O sea, como es mejor que estemos confrontados y iniciando el camino hacia una crisis que hoy en día yo personalmente agradezco porque fue mi herramienta y fue realmente como para mí la forma de abrir muchos caminos y puertas. Y me parece importante que hablemos de que no es fácil, pero que hay muchísimo despertar y muchísimas cosas al otro lado, que es lo que yo veo hoy en tu vida. O sea, como la transformación, la luz que tú dices, el amor, la visión, las ganas de ayudar a otros, ese es el otro lado. Y también me parece hermoso que hables de eso. Sí, hay otro lado grandioso. Cuando decimos que esto es una conquista, en serio es una conquista, cuando decimos que esto es un proceso, para mí ha sido un proceso. Hay una suavidad en el proceso, hay una suavidad. Digamos que es como si esa cosa que somos nos abrazara mucho mientras estamos disolviendo el pasado, porque se llama así, disolver el pasado. Se acepta y se disuelve como la oruga
como el metal que se derrite para convertirse en otra cosa. En serio, es una solución, pero es un proceso que mientras lo estás viviendo hay alguien que está sufriendo mucho, por decirlo así, hay alguien que está sintiendo el dolor del abandono, de la soledad, de la traición, hay alguien que está sintiendo todo el proceso. Sentir es del cuerpo, sentir es de esa dimensión que hablamos emocional, pero hay uno en nosotros que está suavizando todo el proceso, que te está diciendo pa'lante, 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 respire profundo, te amo mucho, así nos creamos, así decidimos, nos movemos. Y también ese entonces cuando hace su aparición es porque ese alguien que tiene un cuerpo, una mente y unas emociones se volteó y dijo, yo soy más, yo te quiero conocer, yo quiero saber quién eres. Entonces el proceso se hace como ahora es distinto, porque entonces ahora es más alegre, ahora es muy suave, ahora es muy acompañado, ahora es de mucha claridad, porque uno empieza a cederle, por decirlo así, el lugar a esa otra cosa más grande que somos, para no vivir el drama humano de las emociones, sobre todo las viejas, de las emociones repetidas, porque si son emociones nuevas son sabiduría y son experiencia, pues si son repetidas no, pues no nos sirven mucho. Lo que hay al otro lado en este ojito medio abierto es que se empiezan a correr, los llaman velos, también lo han llamado en las metáforas para que la gente lo podamos entender, pues en la sencillez de nuestras mentes. Al principio es pelar una cebolla, entonces la cebolla tiene un montón de capas, entonces cuando usted quita la primera se da cuenta que tenía la segunda, la tercera y se empieza a desesperar, pero es maravilloso. Entonces cuando usted quita un velo, entonces hay otro, a veces uno quiere romperlos todos y decir, ¿cómo es pues? Romperlos ya, que me estoy mamando del proceso, pero resulta que no, cada vez que uno abre uno de esos velos, o cada vez que se cae una capa de la cebolla, es como si fuera otro universo. Pero si ya lo tumbaste ahí, unas herramientas, unas capacidades, unas percepciones, una alegría, una paz, una claridad mental, y empieza una cosa que es un poco extraña y rara. Ahora lo mencionaste, digo extraña y rara porque yo no sabía. Yo pensé que yo amaba mucho a mis hijos, yo pensé que yo amaba mucho a mis padres, yo pensé que yo amaba todo el entorno, y yo no amaba a nadie, pues amaba como humano de la tierra, y esa es una emoción muy básica. Ese amor de los humanos es muy sencilla, es muy básica comparada con esa cosa y que es condicionada además. No, y está relacionada directamente con 3 o 4 cosas que tienen que ver con la supervivencia y con 3 cuerpos, otra vez 3 dimensiones, o con el cuerpo físico, con el cuerpo emocional, o con el cuerpo mental. Pero ese amor es el que dice que puede haber más también, o sea, el amor humano también trasciende. Entonces cuando se empieza a pelar un poco la cebolla, cuando se empieza a tumbar un velito, hay una especie como de alegrita, y es como una llama pequeña, se siente fuerte en el pecho, se siente una especie de como calorcito, como un calambre, pero es una alegría que te pone a llorar sin saber por qué. Entonces de pronto las lágrimas están saliendo, de pronto la gente, tú la ves y dices, ¿cómo hago para que esta cosa funcione? ¿Para dónde me tiro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo ayudo? Y de pronto uno dice, ¿cómo así? Yo quiero que todo el mundo sienta esto. Eso es lo que me está pasando en este momento. La vida se voltea completamente. Sí hay que dejar muchas cosas, pero no duele. Es lo que quiero que sepan todos y todas. No duele dejar lo viejo. A uno le da mucho miedo dejar lo que construyó. Yo ya llevaba más de 40 y tantos años construyendo una Lucimelda, que a pesar de que tenía triunfos y que tenía reconocimiento, que tenía todas esas cosas, estaba totalmente infeliz. Y de construirla y disolverla para ir creando esta que estoy creando, el proceso duro es el reconocimiento de eso que nos ha limitado, de esa emoción que se quedó enquistada, de ese fracaso, de ese dolor, de ese resentimiento, de esa envidia. Pero cuando empieza el proceso cuando uno toma la decisión de cambiar, cuando uno dice me voy de aquí porque esto yo ya no lo quiero más, resulta que es súper suave, porque lo que hay al frente no lo conoces,
no sabes, Es una nueva no construcción. te lo puedes imaginar, porque si te lo imaginas desde antes, ya pues ya te lo echaste con todo lo del pasado. Entonces uno entra, es como un mundo en donde dice, wow, esto era así. Y resulta que todo lo que va pasando allá es grandioso. Son emociones nuevas, son desconocidas. El cuerpo se empieza a sanar, entonces ya no te importa tanto el cuerpo, entonces ya no te importa ni siquiera cómo te ves, y de pronto no te importa lo que están pensando nosotros, los demás, en nada, y de pronto ves a la gente y son como tus iguales, pero son tú. Puede tener el grado que tenga o puede ser de la sencillez que tenga en los sistemas tan desiguales que creamos, pero ese ser eres tú, un humano de la Tierra en evolución. Ese ha sido el proceso hasta acá. Lo que hay hasta ahora de ese velito que se ha corrido progresivamente en mi vida, les digo, para mí ha sido grandioso. Increíble. Eso voltea todo, pero hay que tener una valentía, hay que tener una fuerza, hay que tener una espada en la mano que la Voluntad. llamamos la voluntad, pero por sobre todo hay que echar mano de un don que tenemos los humanos, que es un don divino, que se llama el libre albedrío. Yo decido. Yo elijo. Yo soy la persona que va a decidir, yo soy esa cosa que soy yo, eso que soy yo que decide. Entonces, si esto me lo enseña mi maestro profesor Ramta, dice que lo que verdaderamente es Dios es una decisión. Y podemos decir quién queremos ser. Lo que sea, que sea, que sea. Entonces, eso de decidir en lo material es una decisión. Así nos entrenamos. Yo entreno a mis pacientes, a los papás, a las mamás, a las familias, a los niños y las niñas en la decisión desde muy chiquitos. Entonces les enseño que no los pongan a elegir entre dos cosas. ¿Por qué dos cosas? En el cerebro humano que tiene polaridad y que tiene dualidad, una va a ser positiva, otra va a ser negativa, una va a ser buena, otra va a ser mala, y entonces lo que estamos fortaleciendo es la dualidad. Cuando les digo permitan que los niños y las niñas escojan, es mínimo entre 4 cosas. Permita que se fortalezca en la capacidad de decidir, es lo que nos hace esos humanos que trascendemos Que se hacen cargo además. desde siempre, que no le van a echar la culpa a nadie. Nadie tiene la culpa de lo que tú eres. Entre más rápido te hagas responsable de toda tu vida, más rápido la volteas, cariño. Más rápido se voltea. Así es. Pero mientras le estés echando la culpa a otro, estás perdiendo poder. Lo voy a poner como un ejemplo sencillo. Si yo digo que la culpa es de Petro, le estoy entregando todo el poder a Petro para que voltee esto. Y no. Si yo digo que la culpa es de mi esposo o de mi pareja, de mi esposa, que la culpa es de mi papá y mi mamá, estoy entregando la capacidad y el poder para resolverlo al culpable. Así es. Eso no, como así, mi vida es mía, con todo el paquete completo, yo la resuelvo, yo me hago cargo, porque es mi vida. ¿Y por qué Eso es empoderamiento real. Empoderamiento Entonces, real. no enredemos no enredemos el término, pongámoslo en los términos en los que son. Empoderamiento es poder hacia el interior. Y el poder no es para señalar a otros. El poder no es para criticar, atacar, demandar, exigir a otros. Culpar. El poder es para hacerme cargo de mí y de todo lo mío. La soberanía del ser. De todo lo mío. Bueno, porque no pasa oscuridad, nada. No, luz, es que no, todos. todo a bordo. Hay que recordar que humano en la tierra no es solo luz. Ay, tú eres un ser de luz, me dicen por ahí. Y yo le digo, No me espere para que me conoce. vean la oscuridad. Me encanta, Espere para sí. que me la vean. Yo también respondo Por así. una razón, porque mientras estemos en la tierra vivimos en un mundo que tiene polaridad, que tiene dualidad. No es una característica esotérica, la dualidad y la polaridad están demostradas obviamente por la física y por la física simple. La física lineal ya se hablaba de magnetismo y electromagnetismo, de polos positivos y negativos sin hablar de bien y mal, pero lo que hay en la Tierra es la experiencia de la separación. Entonces es muy importante que el humano de la Tierra, porque hay humanos en otros planetas, pero el humano de la Tierra, nosotros, vivimos en una tierra grandiosa, hermosa, divina, un ser
que permite la evolución de nosotros en la dualidad. Y entonces, ¿qué es la dualidad? Pues la contradicción. El bueno, malo, gordo, flaco, bonito, feo, rico, pobre. Arriba, abajo. Luz, oscuridad. Esa es la marca de lo que se viene a vivir a la tierra. Si el humano no es consciente de que dentro de sí mismo, en el cerebro, totalmente la polaridad está en el cerebro, pero en cada una de tus células, la polaridad está allí. Si no te haces consciente desde el que dirige el tablero, te vas a perder. Claro. Porque vas a empezar a crear grupos que creen que sos bueno, que son buenos, y van a señalar a los otros de malos. Van a crear grupos que tienen poder y otros que sufren, que se convierten en víctimas. Hay tiranos y víctimas y todo tiene su opuesto. Hasta que el humano empieza a entender y dice, pero ¿esto es qué? Pues eso se llama polaridad y es lo que vinimos a vivir. Y hay forma de estar equilibrado. Y hay forma de salirse de los opuestos. Ese es el y hay objetivo. ese es el proceso evolutivo. Eso es lo que llamamos evolución. Ahora yo soy consciente de mis polaridades y ahora las empiezo a equilibrar. Acepto mi oscuridad, pero acepto mi luz y digo, ¿cómo es que se come esto? Tanto Lo trabajo vamos por hacer. juntando, lo vamos equilibrando, Oh my God. pero el placer de los momentos de equilibrio no tiene nombre. Así es. Se llama un poco lo que yo Plenitud. creo que es el cielo. De pronto estás en otra parte, en donde esa cosa de la polaridad no está. Milú, creo que nos quedaría cortico cada capítulo, pero quiero finalizar entendiendo realmente lo importante que es priorizarnos, lo importante que es entender que somos nuestro proyecto más importante, Yo primero. que no hay nada más allá y que hay tanto por hacer, que definitivamente es un camino hermoso y espero que este sea el primer capítulo de muchos, llenándome de luz y espero que llenando de luz a muchas otras almas que sé que nos acompañan en este camino. Gracias. Ay, qué lindo. Bueno, pues ya arrancamos. Yo, pues cuando vengo acá, yo procuro equilibrar esa cosa de la dualidad lo más que puedo y le pido mucho al que maneja el tablero, que también soy yo, que lo que salga sea lo que debe salir y que lo reciba quien lo debe recibir en el momento en que lo debe recibir. Yo no soy un gurú, yo no estoy creando seguidores, yo no tengo una escuela en la que yo dirijo nada. Yo soy un humano en evolución que es muy consciente de su luz y de su sombra, que está haciendo su trabajo y que si en ese camino yo puedo acompañar Ser a apoyo. algunas personas y ser apoyo, es lo que he hecho, digamos, toda mi vida. No sabía que esta vida iba a ser para todo el tiempo servir a otros. La primera parte totalmente inconsciente y esta parte con mucha mayor conciencia de que somos una sola unidad, que los humanos somos uno solo, que es tiempo de dejar de competir, Somos lo mismo. que es tiempo de aceptar que somos uno solo y que somos lo mismo y que el otro eres tú y que es mejor darle un abrazo y decirle cómo lo hacemos pues. Que estamos juntos en esto. Estamos juntos en la vuelta, tenemos muchas ayudas, tenemos muchos seres, tenemos muchas habilidades y capacidades por descubrir, que es tiempo ya que dejemos los viejos sistemas que compiten, que nos ponen a luchar entre nosotros, que dicen quién es mejor o peor. A los niños no se les puede decir que tengan que ser los mejores porque ahí empieza el desastre. La competencia. Compararse con otros, competir con otros es muy atrasado. Hablar mal del otro, juzgar al otro es muy atrasado. Se convierte como en nuestro propio espejo y en nuestra propia soga cada vez que estamos hablando en contra de los otros. Todo lo que le haces Ahora al otro, ni se diga quién lo haces planea tú. el mal para el otro. Quien está planeando el daño al otro, Y lo ejecuta, el pues. más atrasado de los atrasados de los humanos. Y no va para el infierno, compañero, pero nos va a demorar mucho en el proceso de evolución como humanidad. Pues si algún mensaje llega a eso, oiga, no le haga daño al otro. Respételo, que es usted. Y muévase con cuidado hacia adentro para que podamos avanzar juntos en esto. Y no estamos solos y nos estamos acompañando
y lo otro es que ya lo logramos y lo vamos a seguir logrando. Que mientras estás allá llorando porque estás lleno de cosas por resolver, quiero que sepas que tienes a dónde acudir. Primero para adentro y después permite que eso que eres te muestre quién va a ser tu acompañante del proceso. Si yo puedo acompañarlos y acompañarlas, es porque me tocaba el proceso. Si no, pues no me tocaba a mí. Y lo elegiste también. Pero hoy acompaño muchos procesos de hombres, mujeres y sobre todo de mis pacientes, los niños y las niñas y sus familias, sobre todo las mujeres, porque como soy mujer hay una empatía que es inmediata. Adicional. Y como ya no tengo secretos y ya no escondo nada, entonces eso hace que de alguna forma se sienta que se puede acercar a esa persona. Entonces, gracias Kelin por esta oportunidad. La puerta siempre está abierta, es uno el que la cierra y la cierra desde adentro. La puerta se abre desde adentro, o sea, cada uno tiene la llave para abrir su propia cárcel. Yo creo que es ya tiempo Así es. de salir. Gracias. Gracias. Kelin por esta invitación. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes gracias por estar aquí. Definitivamente un espacio mágico con todo nuestro amor. Esperamos que cada vez podamos crear una comunidad de apoyo, de luz y también definitivamente de acompañamiento. No estamos solos y me quedo con eso en el corazón y en el alma.